¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a realizar un experimento de levitación magnética, para lo cual vamos a usar un imán de neodimio pequeño, un disco duro de computadora con su fuente de poder. Es una fuente ATX de una computadora de escritorio. Y lo primero que vamos a hacer es quitar la tapa al disco duro. Para lograr el efecto de levitación necesitamos un material que sea conductor de la electricidad pero que no sea magnético, tal como el aluminio o el cobre. El disco interno del disco duro es un plato de aluminio. Podemos ver que si acercamos el imán no se ve atraído, es decir, no es magnético. Y también este plato gira a muy alta velocidad, que es otra cosa que requerimos para lograr la levitación. Muy bien, ya tengo el disco duro conectado a la fuente de poder y el imán de neodimio sujeto a esta cinta de aluminio. Ahora voy a encender la fuente y veamos. Ha comenzado a girar el disco duro y ahora voy a colocar el imán encima. Parece que se detuvo. Ahí va de nuevo. Se detuvo el disco duro y el imán ya no levita. En lugar del disco duro también podemos usar un pedazo de placa de aluminio acoplada a un taladro o mototool y se consigue el mismo efecto. Vamos a ver. Vamos a tratar de explicar por qué se produce la levitación. Aquí tengo una bobina de alambre magneto conectada al multímetro. Recordemos que cuando un campo magnético atraviesa un conductor, se induce en él una corriente eléctrica. Voy a tomar el imán y lo paso a través de la bobina y vemos cómo el multímetro nos muestra un voltaje. También podemos dejar fijo el imán y mover la bobina alrededor de él y también se induce una corriente. Lo que importa es el movimiento relativo. Ahora bien, si tenemos una corriente circulando
por una bobina, esta se convierte en un electroimán y crea su propio campo magnético. Ahora que sabemos lo anterior, podemos darnos cuenta que cuando el imán se coloca sobre el aluminio que está girando, se induce en el aluminio, en la zona donde está el imán, una corriente eléctrica. Estas corrientes eléctricas que se inducen se conocen como corrientes de Eddy, y la ley de Lenz nos dice que el campo magnético que generan estas corrientes en el aluminio debe ser de una polaridad tal que se oponga a la acción del imán. Es decir, va a haber una repulsión entre el imán y el campo magnético que tenemos en el aluminio. Y esta repulsión hace que el imán quede levitando o flotando sobre la placa de aluminio. Es interesante hacer notar que la interacción entre el imán y el aluminio, entre los dos campos magnéticos, crea una especie de fricción entre ambos, aun cuando no se están tocando. Y esto se puede utilizar en una aplicación que se conoce como frenado magnético. Voy a usar este imán que es bastante poderoso para demostrar este efecto de frenado. Como pudimos ver o escuchar, cuando acercamos el imán se reduce la velocidad de giro debido a esta fricción que existe entre el imán y el campo magnético del aluminio.